social. Se dedica a la interdisciplina filosófica, relaciones de la filosofía con diversos ámbitos sociales, culturales y laborales. Miembro de honor de la Federación de Mujeres de Negocios y Profesionales. Y esto es un currículum abreviado. Gracias, Josefina. Escuchemos su presentación. Buenos días. Gracias por venir, gracias por estar. Sé que hay gente de distintos lados y que esto después va a ser emitido a distintos lados. Me da especial placer la pluralidad y me da especial esperanza que en medio de la pluralidad consigamos unidad. Que no es homogeneidad, sino posibilidad de abrirse al universo y ser quien se es. Esto se dice rápido y es una construcción muy difícil que lleva toda la vida. Abrirse al universo y ser quien se es. Y entro de lleno en un tema bien complejo y con corto tiempo, y es que en realidad cuando hablamos de los libros como puentes, estamos hablando de una metáfora sumamente pertinente, porque hoy son puentes y pistas las del conocimiento, y estamos en carretera de vida, y estamos en circulación anodina. ¿Qué es anodina? Que quizás sabemos los puntos geográficos y los objetivos a los que nos dirigimos, y quizás nos olvidamos que esto lo tiene que hacer alguien que sea. Que sea. La obsesión filosófica contemporánea compartida por muchos hoy es que educar bajo todas sus formas, niveles y posibilidades, desde lo público, lo privado, pero educar se educa también en un geriátrico, también se educa en un hospital, también se educa transeúntizando el mundo, más allá de las especificaciones técnicas, es invitar a ser y no a durar acomodado a las circunstancias. Por lo tanto, nuestro rol, amado rol docente, es de altísima complejidad, pero a su vez tiene un rebote sobre sí mismo que casi ningún otro métier, profesión o estilo de elaboración tiene. Y es que a la vida se invita desde la vida. Es que hoy, en tiempos de nuevos paradigmas, en antropología estamos dedicados a un proceso que se llama resignificación de los roles y de todo lo que acontece. De la misma palabra resignar, cuya connotación dice escepticismo, rutina, hastío mantenido en el tiempo, cansancio desgastado por las horas. Es bueno que en una mañana de reflexión rocemos y toquemos nuestros propios cansancios, dichos y no dichos. La maravilla de estar entre colegas es que uno puede percibir en la mirada el cansancio de otro que no nombra, pero que experimenta. La fatiga de los cambios que no lo son, los simulacros de las renovaciones que no son tales y el enmascaramiento de la novedad por la habitual repetición de lo mismo. Y eso es lo que más cansa. Porque si fuera desembosado, si dijéramos, bueno, mirá, tenemos que repensar todo, pero cuando un plan sustituye a otro y así, históricamente, no hablo de una crítica concreta, esto pasa en todos los ámbitos. Porque además la condición humana tiene la posibilidad de optar ser habiendo nacido. Es un misterio que hay que dar alabanza matinal y nocturna, parecer viva nuevamente hoy yo. No lo que creo de mí o lo que desearía de mí o el imaginario que tengo de mí para soportarme a mí. El imaginario que tengo de mí es para que yo sea tratable por mí misma y en tanto tratable subsista el día, corra día, fatiga día y duerma día. Trabajando en bioética uno sabe muy bien la aflicción que hay en estos ámbitos por la sustitución química a través de medicación del llegar, acceder y disfrutar los procesos normales de la vida, despertarse, dormirse, estar equilibrado emocionalmente para no ser una fiera desencadenada pasando por las aulas, soportar, palabra fantástica que es portar, llevar, sobre. Hoy hay fatiga y estrés de ser.
ya ni de ser maestro, ni docente, ni profesor, ni lo que fuera. Las connotaciones ya huelgan, ya sobran. Por ser, y serme en contexto y ser yo, me levanto con cansancio antropológico, aunque esté potable estéticamente y gimnásticamente. La obsesión por la forma, que es buena cuando es cuidado, es terrible cuando es pseudo-identidad. Yo no soy mis medidas. Mis medidas son mis pasiones, mis esperanzas y mis ilusiones, en las cuales reducirse es un bochorno. Reducirse es un bochorno. Me parece que la gran dificultad y la gran pregunta, este foro no es para dar respuestas, sino para hacer observaciones que generen preguntas. En las respuestas diferimos. En la condición humana somos socios de angustia, de pregunta, de asombro y de maravilla. El tema es si todavía tengo tiempo para estar expectante en el cosmos, no solamente como naturaleza, en el cosmos carita de cada uno con lo que me topo ejerciendo el rol. Sí. No hay espectáculo más rico, más difícil de descifrar, más delicado en cuanto al trato y la maravilla de la otredad. Ninguno de nosotros, ni nadie, se ha dado el ser a sí mismo. El ser, más allá de las explicaciones filosóficas y las creencias religiosas o cosmológicas que cada uno porte y le sostenga, hoy se dice que la conciencia universal puede afirmar que somos seres dados. Que quién hizo la dación, que quién hizo la donación, que quién es el creador, que cuáles son las fuerzas generadoras. Valen todas las búsquedas, valen todas las respuestas, valen todos los caminos interrogantes. Pero lo que es absolutamente inobjetable, que yo soy dado. Por eso Heidegger dice ser ahí. Como que el ser, en su posibilidad enorme de fluir y concretarse, se aposenta en mí y aparezco. Ni lo elijo, ni lo pido, ni lo determino. Soy misterio que camina. Homo viator, como decían los clásicos, hombre caminante, es caminante en busca de sentido y un preguntar que cobre el asombro de que yo, tan luego yo. Porque ese asombro además, cada vez que se sabe más neurociencia, cada vez más que la genética nos lo explica, por la combinación genética de mi papá y de mi mamá, ¿no? El delirio de pensar si hubiera nacido en otra cultura, de otra persona, bueno, es la otredad absoluta. Pero de mi padre y madre reales, podrían haber aparecido enorme cantidad de hijos e hijas posibles. Yo, tal luego yo. Pero también pasa que tengo enfrente, amoroso o detestable, motivo de mis desvelos o encanto cotidiano, insoportabilidad áulica o goce de rol, pasando por los intermedios. Pero la semiología nos enseña que a las preguntas, a este preguntar filosófico, le corresponde no la unidireccionalidad, quiere decir, yo interrogando me dirijo a y emito estas preguntas. Hoy se habla de la técnica del rebote. ¿Cuál es? Y les invito porque pedagógicamente tiene una riqueza enorme y mucho más que pedagógicamente, vitalmente, si se puede haber recuperación y mejoramiento de vínculos, tiene mucho que ver con esto. La técnica del rebote es cuando yo direcciono la pregunta, pero la pregunta vuelve a mí, el preguntante. Entonces, cuando uno se interroga acerca de quiénes son, cómo son, el rebote es ¿y quién dirá mi nombre cuando le pregunten con quién podés ser? ¿Quién te invita a ser? Invitar a hacer tarea, a entender conocimientos, a entender la valiosidad de la currícula, a entender los modos de comportamiento. Si no se tiene un daño cerebral básico, es del orden de lo comprensible. Pero enseñar no es del orden de lo comprensible, es del orden de lo encarnable.
Una cosa es entender, otra cosa es apropiarse y ser parte mía. Ser estilo vital. Ser momento en donde lo explicado o lo definido o lo conceptualizado se hace en vida y por lo tanto el cambio es posible. Los libros se hacen vida no cuando uno tiene más o menos un relato sintético y se lo puede contar a otro. Cuando a mí, bajo alguna forma y modo, me inspiraron. Hoy se habla muchísimo hasta en las empresas de inspiración. Inspirar es tomar el hálito vital, el aire perfumado de la creación, hacerlo propio y a toda inspiración profunda le sigue una exhalación. Y la exhalación es lo que yo elaboro, recreo y eso es mi apropiación. Nadie exhala igual. Y nadie se inspira ni de lo mismo ni por lo mismo, porque pasa por este misterio de la propia identidad. Por eso, siendo muy realistas y sin intentar doler a nada ni a nadie, muchas veces nosotros pasamos por las aulas y no somos docentes. Muchas veces duramos durante el ciclo escolar y no nos instalamos cada día, todo día. El mejor de mis días, el peor de mis días. El más motivado, el más insoportable. La pregunta es ser o durar, pero es la pregunta clásica de la literatura, de la historia del arte. Si el rastro que el hombre deja bajo todas las formas del arte es para durar, para permanecer, para que esto sea ocasión de inspiración. ¿Cuántas personas con sus obras nos han inspirado? Y yo soy parte de ese pulso respiratorio. Invitar a ser es la condición básica para que ese puente no sea solamente un puente cognitivo, de data, de información, que ya es muchísimo, en muchísimos lugares ni siquiera ese se cubre. Para que eso sea apropiación. La neurociencia dice, y Levi Montalcini lo dijo hace muchísimo tiempo, la neurocientista, que si uno quiere lograr que alguien cambie, las explicaciones son interesantes, la aportación de información es imprescindible, pero nada de eso pasa como cambio encarnado, como insuflación que se hace exhalación propia, si no se ve vivir. Si no se ve vivir. Cuando eso lo veo actitud, modo de trato, tono, estilo vital, ritmo de la cotidianidad, no del día que estoy inspirada y me sale bien. Tránsito por la conflictividad. Cuando se ve que el ritmo de las diferencias tienen un sustrato que sostiene siempre, eso da ganas de ser así. No por copia, por inspiración, vuelvo a lo mismo. No por modelo, acá tiene el modelo, haga lo más idéntico posible. Las artes plásticas han dado ese salto cualitativo hace tanto, no pones el modelo para copiarlo igualito. Inspírese y a ver qué jarrón le sale. Antes, lo mejor es la jarroneidad más parecida al jarrón. La copia y la repetición ha sido uno de los estandartes de la escuela. Desde mis lejísimos 18 años yo recuerdo padres que me han pedido machaque, 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 así le entra. Con una visión educativa de la que no son culpables, personas que demasiado que han podido pedir que se insista, pero una versión de excavación petroglífica. Es decir, las napas profundas tienen que ser horadadas para que el sedimento quede y por lo tanto la roca substante solidifique y no se olvide jamás en la vida. Hoy se dice, si usted quiere que lo apropie, no que entre, no lo diga jamás igual. No es machaque y repita. Hoy estamos en algo y voy a tener que decir muchas cosas rápidas. Ustedes me interrumpen, por favor, porque quisiera avanzar con malentendidos y después tendremos un rato para intercambiar. Hoy se habla de la revolución hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, la ciencia de la interpretación. Viene del dios Hermes, griego.
Curiosamente, en la época contemporánea actual, en Grecia, ¿saben quiénes eligieron como Dios protector del rubro? Los ladrones. Porque se supone que lo valioso, interpretar y llegar al centro, escudriñar en las entrañas, estar en la intimidad de aquello nodal, nuclear. Y eso es lo valioso. Miren la idea, qué interesante el proceso. Y eso es lo valioso. Se supone que entrar en una casa para encontrar lo valioso tiene que dar una astucia de búsqueda, porque nadie pone lo valioso cuando abre la puerta o el jarrón de la dinastía Min o lo que tenga ahí para que uno se lo tope. Que los proteja para escudriñar finamente donde estos guardan sus tesoros. La hermenéutica es ese tesoro oculto de aquel lugar misterioso, nodal, centro, matriz, útero cultural, donde están las entrañas de la inspiración. Revolución hermenéutica, ¿por qué? No es metodológica, nuevos caminos, ahora haga esto, sino lo que se plantea es la condición de la posibilidad para hacer un método. Vamos una instancia antes o después, como la quieran ver desde qué ángulo, y es el que interpreta, sujeto que está haciendo interpretación, de los cursos, de las clases, de qué hago con este programa, de cómo lo viabilizo, de qué sentido tiene esto. Todas esas preguntas e infinitas más, lo hace no desde el lugar convencional desde donde se posicionó para ver esto, observarlo e interpretarlo. El mundo hoy es aldea global. Últimamente se dice glocal, que es la contracción de global y local. El mundo pergeñado desde la aldea global, denominación de Marshall McLuhan, no concibe hoy el desarrollo sin lo inter. La interrelación, la intercomunicación, la interdisciplina. Es imposible trabajar solo. Hay que armar equipos, no de gente brillante, de los posibles, con los que me encuentro todos los días. Porque en función de los sueños de excelencia, desaprovechamos a los perfiles sencillos que tenemos al lado, creyendo que no son pozo de sabiduría y son fuente de novedad. Nos desperdiciamos los unos y los otros. Uno va a tantísimas instituciones que no hace falta que llamen a un experto. Si se diera lugar para hablar, decir sus experiencias y hacer propuestas, eso sería un extralibarius. Pero hasta que los violines no están reconocidos en los foros internacionales, no suena. La interrelación. Hoy tenemos una interconexión maravillosa. Al instante podemos estar comunicados con todo el planeta conocido. Y sin embargo, la paradoja es que esa interconectividad o altísima conectividad no está acompañada de intercomunicación. Y diferenciamos claramente entre las interconexiones que los medios digitales ayudan fantásticamente hasta la intercomunicación. Y se hace a través de pulsar cuáles son las enfermedades que el cosmos avista, no la Argentina y América del Sur, el cosmos. Una de las más abundantes que nos pone en interrogación sobre la paradoja de la interconectividad máxima es máxima conexión y máxima soledad en compañía. Con familia, con agenda atiborrada, con fines de semana saturados, donde casi hay que hacer un juego de tómbola para ver qué hacer. Donde no hay ningún tú con nombre y apellido que me posibilite experimentarme como yo. Y en tanto tal, si no hay un tú, ¿a quién le importo? Ni maravilloso, ni romántico, ni perfecto. La técnica de rebote dice, cuando estás buscando en esas altas alturas de la exigencia, que rebote la pregunta y pregunta, ¿y para quién sos maravillosa, única e inalcanzable? El rebote es volver a sí mismo. Cuando nos preguntamos ¿con quién puedo ser? Nombre y apellido y lugar. En nuestra escuela, en nuestra aula, en nuestra institución. ¿Quiénes pueden, cuando se instalan, pasan o duran por ahí,
quienes sienten que yo soy lugar de encuentro, en medio de la temática con rigor científico, porque miren que el riesgo de esto es creer que estamos en la navegación olímpica de los sentimientos. Craso error, lo aviso. Cuando a alguien me importa supremamente, yo doy de mí lo mejor. No soy una basofia blanda en busca de afectos. Soy una mujer y un hombre plantado que, como valora hacia quien se dirige, provee la mejor información, la más seria proximidad técnico-científica y la mayor calidez del corazón. Porque para toda la vida esto se me cruza no por ley del azar. Desde toda la vida, dijera Borges, lo que hicimos, qué casualidad, digué este curso, me tocó aquella cátedra. Borges tiene una cosa metafórica deliciosa y dice: es una cita inconsciente que había de toda la vida y ahora se concreta. Por algo, me tocó a mí, encantador o terrible, y por algo él me sufrirá a mí, maravillosa o insoportable. Usen la técnica del rebote, porque baja el nivel de exigencias a otro plano antropológico. Entonces digo, ¿con quiénes y en dónde yo puedo ser? ¿Con quiénes? Nombre y apellido, lugares concretos, conocen mi miseria y mis límites y me siguen optando. ¿Con quiénes y en dónde me aceptan en totalidad, no la parte amorosa y amable mía? Claro. ¿Con quiénes y en dónde soy un todo? ¿Con quiénes y en dónde tengo, desde el punto de vista ético, el lujo más grande, porque hoy está en crisis en todo el planeta? El valor que más está en crisis, hay muchísimos que lo están, pero el valor madre sustante es la confianza. Si invierte en la construcción lingüística, confiar es fiarse con. ¿Con qué? Con nombre y apellido, lugares concretos, yo puedo abrir el corazón y sentirme receptada. Con quienes tengo confianza y digo lo que nunca puse en palabras ante nadie y mañana no lo sabe todo Buenos Aires. Claro. ¿Con quién no hay que estar pidiendo el pacto por favor y tener cuidado y no lo digas? ¿Para quién soy tan significativa que aunque tenga ganas de comentarlo, el de mayor confianza, y así viene la cadena infinita, se guarda en el corazón la reserva de tu identidad, se guarda este rapto máximo de generosidad y de confianza por el cual uno vuelca lo que cree que no puede volcar, y esto es cuidado como tesoro, no tirado a la difamación. En tiempos de altísima difamación de todo tipo, de moda y entretenimiento soez de difamar para tener presencia. Para los griegos la fama no era el título escandaloso, era el resplandor del ser. Antes que llegue uno, llega su prestigio o su bochorno. Era como el resplandor que antecede y rodea a lo que se ha hecho con la vida. Por eso, esto parte de una tesis fundamental: sin el otro no soy. El código Inter implica que yo soy en tanto vínculo, en tanto relación y vincularidad trabajada. Y eso es del trabajo cotidiano. No hay vínculo que diga ya está sólido, no. Cuando está sólido se te licuó. Cuando lo abandonaste ya no está. Cuando dejaste de cuidarlo hermenéuticamente y no sigue siendo ese tesoro para reservar, para tenerle la mayor exquisitez de trato. Nuestros niños y adolescentes sufren mucho maltrato. No porque se sea grosero o malévolo, porque no se les estimula a hacer. Tan solo a apurar, a aceptar, cumplir metas, y así más amorosos son. Muchas preguntas incomodan, muchos desafíos nos hackean, y entonces nosotros en realidad estamos luchando por la hackeada y no por lo que se dijo. Somos atravesados por enorme cantidad de dudas y necesitamos certezas. Pero en tiempos de la máxima conexión, la comunicación es un lujo, y si en un lugar tiene que haber comunicación
y el otro ser, con, para, por. Hay una movida para llamar a esta época preposicional. En el fondo vivir es aparecer desde, encontrarse con, construir el hacia, el desde dónde y el después, nexitud, conectividad, conexión, comunicación. Por eso hay que conocer las nuevas características de posibilidad de comunicación de las nuevas generaciones, estén en el jardín de infantes o estén en la universidad. Nosotros la revolución hermenéutica es la revolución desde el lugar en que me posiciono. A lo mismo lo puedo explicar desde acá, pero puedo girar, rodear, danzar alrededor de la cuestión y la abordo de distintas facetas. Si yo estoy siempre acá, me pierdo la atrás, me la pierdo a mi querida Susana y a todo lo anterior. Y los tengo a ustedes. Si giro, la totalidad es posible. El abarcar y matizar es otro. Los ángulos y las luces cambian. Comprender es moverse. Moverse neuronalmente y desde, como decíamos tradicionalmente, punto de vista. Hoy es lugar hermenéutico. No es saber desde dónde pongo el foco. Si no, no te resignes al foco. El foco es una parcialidad titilante. El puente es una invitación a unir lo diferente. El puente se transita. El puente es metáfora. El puente es asombro, camino, duda. Unión de lo lejano, de lo distinto. Por el puente hay que andar y caminar y uno decide si volver e ir y venir. Hoy el concepto del tiempo no es un tiempo lineal. Se dice que desde el momento que aparecen los elementos básicos de la revolución tecnológica, la forma más simple, el aparato de televisión, empieza a gestarse la diferencia entre sujetos. Se pone para América Latina una cifra, pero no es ideológica y no es matemática, quiero decir simbólica. Un año donde se calcula que aún en los barrios más sencillos hay aparato de televisión. Y donde se calcula que un chico con unas pocas monedas accede a un cibercafé. Se calcula metafóricamente en 1970. Insisto, no es un año, no es un símbolo ideológico. Los nacidos pre-1970, esto como es móvil, puede ser 10 años antes, 5 después, hemos tenido una experiencia del tiempo y el espacio muy distinta a la gente que desde que es bebé nace en estado de pantalla. Y esto hoy es niñera tecnológica y es soporte compartido y es muchísimas cosas más, y es video didáctico. Pero el tema es que nosotros, los que no hemos visto la televisión sino a otras edades ya más grandes, nuestro modo de acceder a la comprensión, y sé que en estos foros han trabajado mucho el tema de la alfabetización, fue a través de una instrumentación llamada alfabetización, bendito sea, por el cual entramos al concepto del tiempo, del espacio, entramos al concepto de la comprensión, de las ideas, del habla. Pero el tiempo ha sido estéticamente planteado a nuestra mirada adulta con el mismo sistema de la alfabetización, que más allá de cómo se procedió el más primario sistema, fue ir uniendo las partes simples para llegar a un todo más complejo. La letra, la sílaba, la palabra, la oración, el silogismo, la inducción, la deducción, el protocolo, la estadística. ¿Vamos? Son dos complicaciones y complejidades de una estructura que el todo es la suma de partes simples y que ese todo es revisable. Si hay error, yo retrocedo, reveo la conexión del todo, sustituyo el error y verifico. Por eso Occidente ha tenido obsesión maravillosa por la constatación del error, por la seriedad, por los fundamentos, por la garantía de verdad, por las pruebas concluyentes, etcétera, etcétera. La experiencia del tiempo que hemos tenido nosotros sin darnos cuenta, hoy se habla de esto como formateo. Las épocas, según sus modos de vivir, nos formatean estructuralmente.
El formateo es que el tiempo es un tiempo de sucesión lineal, del antes al después. Incluso, paradojalmente, y no paradojalmente, cuando vemos cómo Occidente, nuestra cultura, mide el tiempo, dice 480 a.C., 2000 después de Cristo. El modo de la sucesión de la temporalidad, anclarla en un eje, es Cristo. Y lo dice una universidad atea, y lo dice un católico que te dice la segunda de la Trinidad, y lo dice ni el que piensa o tiene otras culturas que van por otras nomenclaturas. La marca del tiempo, el hito del tiempo, es un acontecimiento relevante, un suceso especial que divide a la historia en antes y después. Pero hagan un ejercicio rápido de tratar de recordar ahora nuestras viditas personales y nosotros hacemos el anclaje de los antes y después según sucesos que para nuestra vida fueron significativos. Maravillosos o terribles, no importa. Piensen en los jalones de su vida rápidamente, antes de, después de. Las instituciones, estamos yendo al bicentenario y al tricentenario, y antes de y después de. Josefina, Bueno, vamos a cabalgar rapidito porque esto era la introducción. Ay, Rita. Antes de, después de. El tiempo es lineal, viene de izquierda hacia derecha. Recuerden cuando hacíamos las líneas del tiempo, fuelles infinitos para demarcar la temporalidad. Cuando un niño está en estado de pantalla desde que nació, aquello que observa y que mira no es la suma de las partes. La pantalla es un todo complejo, con números, colores, música, movimiento e iridiscencia. Tiene un resplandor especial, que atrae, trae a, que es atrayente, trayente a. Ningún niño ni ningún joven hace un análisis de toda la pantalla para elegir con responsabilidad. Algo lo atrae, hace el golpe de clic y va instantánea y en un swing de la danza de la música. Nosotros adultos revisamos bien, corroboramos y como hemos tenido la experiencia de perdernos largamente en el programa, no tenemos la espontaneidad del camino del puente floja, sabiendo que puede volver o abre otras ventanas. Los jóvenes, nosotros procesamos adiciones conceptuales, cognitivas para tener un todo. Los jóvenes tienen un golpe de atracción, tracción hacia, y navegan. En inglés también se dice surfear. Navegar horizontes, abrir y abrir. Beberse todos los mares. Y en la navegación hay que estarse arriba, en la superficie, si no te hundís. A nosotros cuando llegábamos a un punto nodal decían, piense, quédese, reflexione. ¿A dónde? ¿A dónde? Deme los 5 fundamentos de esta idea. Y nosotros, ancladores de la profundidad, tenemos que invitar a ser a los navegadores de todos los mares que se copan, recopan y discopan por los vientos de la diversidad. Nosotros somos metodológicos pasando por partes, ellos son del golpe de atracción que los guía y los sigue. Y encima tiene un efecto dominador cuando un joven le enseña computación a alguien mayor, es fantástico ver el proceso, porque su formateo hace que no expliquen, cliquean, digitalizan. Exacto. Y uno dice, no entendí, a ver, no explican, operan. Y el adulto dice, espérate que anoto.